Investigación documental y de campo. Informe final. Terapias biológicas para combatir el cáncer. Mi nombre es Luis Enrique Franco, aspirante a la Ingeniería en Biotecnología impartida por la UNAD. Objetivo general de mi investigación: establecer si las terapias biológicas son la respuesta más efectiva para combatir los diversos tipos de cáncer en la actualidad. Objetivos específicos: determinar qué es realmente la terapia biológica, cómo funciona la terapia y qué tan efectiva es en el tratamiento del cáncer. Para empezar, determinaremos qué es el cáncer. Y el cáncer no es más que el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas entre sí. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. De esta forma, podemos reemplazar las células que envejecen, se dañan o mueren. Cuando el cáncer aparece en el cuerpo humano, este proceso se descontrola. A medida que el problema empeora, las células viejas o dañadas siguen viviendo cuando deberían morir. Sin embargo, el cuerpo sigue creando células nuevas a pesar de no ser necesarias. Estas células nuevas siguen dividiéndose sin interrupciones y logran formar masas llamadas tumores. Tratamiento para combatir el cáncer. El tratamiento es muy amplio. Vamos desde la cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, y el tema que abordaremos hoy es la medicina de precisión, o mejor conocida, terapia biológica. ¿Qué es la terapia biológica o dirigida? La mayoría de las terapias dirigidas utilizan medicamentos micromoleculares o mejor llamados anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas especializadas que hacen parte del sistema inmune, producidas por células B con la capacidad de reconocer moléculas específicas, mejor conocidos como antígenos. Los anticuerpos monoclonales son herramientas claves en el ámbito clínico y biotecnológico y han probado ser útiles en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. ¿Cómo se hacen los anticuerpos monoclonales? Una preparación de un anticuerpo monoclonal contiene un solo tipo de anticuerpo derivado de un linfocito B clonado, específicos para el epitopo, uno de los tantos sitios de unión que puede tener un antígeno. El primer paso consiste en inocular al animal con el antígeno portador del epitopo específico. Cada célula B produce un tipo específico de anticuerpo. Luego se separan las células B del vaso y se mezclan con mielomas, un tipo de célula cancerosa que crece constantemente. Se adiciona polietilenglicol que induce a la fusión de estos dos tipos de células, que dan lugar a un hidroma. Los hidromas se cultivan en un medio donde solo pueden desarrollarse estos y no los linfocitos B ni los mielomas. Cada hidroma produce un tipo de anticuerpo contra un epitopo específico. Los hidromas se separan en cámaras individuales y se someten a pruebas para comprobar su capacidad de producir el antígeno deseado. Aquellos hidromas que producen el anticuerpo de interés se cultivan y los anticuerpos monoclonales se aíslan y purifican. ¿Cómo actúan los anticuerpos monoclonales en el cuerpo? Cuando hay una mutación en las células, estas crecen fuera de control y producen cáncer. Pero nuestro cuerpo tiene un linfocito CTL que detecta células infectadas o mutadas y cuando las encuentra, secreta moléculas tóxicas que inician una secuencia de autodestrucción. Pero los CTL necesitan ser controlados porque se vuelven demasiado activos y empiezan a hacer daño colateral atacando a células sanas. Afortunadamente, tienen una molécula llamada PD-1 que hace que estos CTL. Lo malo de esto es que algunas células cancerígenas se protegen con una molécula que producen llamada PDL1. Es aquí donde entran los anticuerpos monoclonales. Se pueden usar dos tipos. El primer tipo se une a la molécula PD-1
y el segundo se une a la molécula PDL1. Gracias a estos anticuerpos, todos los CTL se activan. Las ventajas y desventajas del uso de anticuerpos monoclonales son: ventajas. Al actuar en zonas donde interaccionan con una molécula específica, permitiendo la actuación de fármaco de forma precisa. No se producen daños colaterales al no atacar células no tumorales. Al ser precisas, muestran un rendimiento mayor que la quimioterapia, pues esta tiene que ser controlada para que su impacto en células normales no sea tan grande. Generalmente actúan como citostáticas, es decir, bloquean la proliferación celular, mientras que la quimioterapia es citotóxica, lo que se produciría a eliminar la célula como tal. Desventajas. Las células cancerígenas pueden volverse resistentes a los medicamentos. Por esta razón, las terapias dirigidas pueden tener mejor resultado cuando se usan junto con otras terapias dirigidas o otros tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia o la radiación. Existen algunos blancos para los cuales es difícil crear un medicamento. La dificultad se debe a la estructura del blanco de tratamiento, la función que cumple el blanco de la célula, o ambas cosas. Conclusiones de mi investigación. Como podemos observar mediante la investigación realizada, al igual que todo tratamiento médico, el uso de estas nuevas y prometedoras terapias dirigidas tiene sus ventajas y desventajas, para lo cual creo que es muy necesario que se amplíe más la investigación de estos anticuerpos monoclonales y, si es posible, que se pueda mejorar, ya que hasta el momento parecen ser muy prometedores, no solo para el uso de la oncología, sino también en muchas áreas más de la salud. Si bien el costo de la investigación y fabricación es muy elevado, creo que es de suma importancia que los gobiernos den un poco más de su presupuesto para la colaboración de dichas curas. Hoy por hoy en México existen diversas empresas dedicadas a la biofarmacéutica. Sin embargo, la gran mayoría son extranjeras y quedando solo así una de las pocas empresas 100% mexicanas, llamada Proviomed, que se encarga de realizar medicamento biocomparable, que va desde la investigación del gen hasta el medicamento como tal. Desde mi punto de vista, considero necesario que en nuestro país se impulse y promueva de una manera más activa y colaborativa el desarrollo de dichas empresas encargadas de la elaboración e investigación de estas nuevas terapias, destinadas a erradicar un problema no solo de origen nacional, sino mundial, como lo es el cáncer.